iniciar la clase, bueno, estamos nosotros dos, tres, nada más. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿verdad? Y, y esperemos que los demás se conecten ahí, se unan a nosotros después. Ok, vamos a darle continuidad. Estoy buscando el archivo del libro que estamos usando. Permítanme a lo que estamos viendo. Estamos, en la última clase pudimos ver el tema de lo que es el poco tiempo que pudimos. Correcto, tuvimos ahí algunas complicaciones de la energía eléctrica. Hubo con nosotros Iri y Karen, si no me equivoco. Entonces, el tema anterior estuvimos viendo lo que es diagramas de flujo y pseudocódigo. Hablamos ahí que el diagrama de flujo, de hecho la tarea fue en base a eso, ¿verdad? Es la representación gráfica del flujo lógico de datos en la formulación de la solución del problema. En pocas palabras, es la forma gráfica cuando nosotros vamos a solucionar un problema o, en pocas palabras, poder realizar un programa. Ustedes pudieron ver, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un significado y una función específica. Para los procesos es el rectángulo, la entrada y salida de datos es el rombo, en verdad, o romboide. Para la decisión de datos, este es el rombo, quiero decir. El otro es como un trapecio, ya les voy a confirmar el nombre real en figura. El conector es este círculo, para inicio y fin es este cilindro, por decirlo así. Salida de mensajes de texto es este cuadro con una esquina curva, y el sentido del flujo de datos es la flecha, ¿verdad? Y copiaron un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un diagrama de flujo. Ahí está el inicio, ¿verdad? Siempre con la forma del cilindro se usa al inicio y se usa para el final. Permítanme, quiero saber el nombre de la figura, esta forma. Este es un trapecio, sí, viene siendo como un trapecio. A ver, sí, como un trapecio. Y el otro, un rombo. Sí, así es. Solo para, claro, ahí. Ok, entonces en el rombo es para poder hacer lectura de datos, ¿verdad? Entradas y salidas. Hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de entrada, son los datos que se solicitan, ¿verdad? Que se necesitan para poder dar la respuesta a lo que se está planteando. Entonces, cuando hablamos de entrada de datos, es los datos, la información que se necesita, que se va a pedir al usuario para poder hacer el proceso y dar la salida. Este cuadro o rectángulo es para los procesos, los cuales sean necesarios. Aquí hay dos cuadros, entonces significa que se realizan dos procesos. Y para darle la salida a los datos, también se usa el trapecio y el fin. ¿De qué, en qué consiste este ejemplo? Ustedes ya lo hicieron y lo han de haber leído, ¿no? Para entenderlo un poquito. Dice, de este diagrama representa la solución de un programa que da como resultado el salario mensual de un empleado a partir de la lectura del nombre, horas trabajadas diarias, precio por hora y el cálculo del sueldo diario. O sea, este diagrama es para poder calcular el salario mensual de un empleado. Entonces, el planteamiento o el problema en sí es eso, calcular o saber el salario mensual de alguien. Entonces, como datos de entrada, tenemos esto: el nombre, horas y precio por hora, ¿verdad? Horas trabajadas y precio por hora. Entonces, una vez teniendo los datos de entrada, se prosigue a calcular. ¿En base a qué? Aquí es donde uno usa la lógica. Si no nos dicen cómo hacer el cálculo, pues uno hay que usar la lógica, ¿verdad? ¿En qué sentido? Hay un dato aquí que representa, o un nombre que representa el sueldo diario. Para conocer cuánto gana una persona al mes, primero lo que hay que hacer es identificar cuánto gana al día. Y después, ese dato, sabiendo cuánto gana al día, se multiplica por la cantidad de días que trabaja al mes, ¿verdad?
Entonces, aquí lo primero que hace es averiguar el salario del día. ¿Cómo es? Bueno, dice que el salario del día o ese diario, que es sueldo diario, es igual a horas, a las horas que trabaja al día por el precio por hora. Sencillo, ¿va? Como cuánto gana una persona normal, digamos, trabaja 8 horas y le pagan, por dar un ejemplo, le pagan, que digamos, que es muy poco, ¿va? Pero digamos que le pagan 20 lempiras a la hora. Por 8 serían 160 el salario diario, ¿va? Por dar un ejemplo. Luego se calcula lo que es el sueldo mensual, el salario mensual, que sería como ya sabemos, el sueldo diario. Entonces, usamos ese dato que ya lo calculamos, ya lo sabemos, entonces decimos que el sueldo mensual es igual al sueldo diario por 30, ¿verdad? Entonces eso se multiplica el sueldo diario por 30. ¿Por qué por 30? William. Porque es un mes, son 30 días, y como yo gano diario y el mes trae 30 días, lo multiplicaría 160 por 30. Ah, correcto, exacto. Entonces aquí serías, el sueldo mensual va a ser igual al sueldo diario por 30, que 30 equivale a los 30 días mensuales, ¿verdad? Exacto, así ven. Entonces, ahí nos podemos ver que se hacen dos cálculos, o se hicieron dos cálculos, ¿verdad? Primero, el primero para calcular el sueldo diario, el salario diario, y el otro para calcular el sueldo mensual, que es lo que el programa pide de inicio. Y después solo se le da la salida nuevamente, ya con el resultado, ¿va? Entonces dice ahí escribir el nombre para saber a quién es que calculamos el nombre, el salario, perdón, horas, se refiere a las horas trabajadas, el sueldo diario y el sueldo mensual. Y fin, ¿verdad? En base a diagrama, ese sería la forma, ¿verdad? Los pasos a seguir para poder dar respuesta a lo que se necesitaba saber. Ok, pero si nos vamos ahora a la cuestión del pseudocódigo, que el pseudocódigo dice la teoría que es poder usar un lenguaje flexible o más natural. Combina lo que es las reglas de un programa, de un lenguaje de programación con el idioma con el cual uno maneja, ¿verdad? Obviamente el español. Entonces, hay una tabla, ¿verdad? De palabras que se usan para determinados procesos. Así como en el diagrama de flujo se usan estos símbolos para identificar las partes del proceso del algoritmo, el pseudocódigo es lo mismo. Y bueno, aquí está ya en pseudocódigo el ejemplo que arriba estuvimos viendo, ¿verdad? De manera, entonces, se inicia con la palabra inicio, fíjense bien, ¿verdad? ¿Qué equivale? Este equivale en diagrama, vamos a ver si lo puedo dibujar, este símbolo aquí, el cilindro, ¿sí? Leer, ¿verdad? Es la entrada de los datos, que equivale al símbolo trapecio, ¿verdad? Como trapecio, que es aquí, ¿ven? Y va la lectura, después van los nombres de los elementos a poder leer, serían tres, varios que eran nombre, vamos a poner la letra, horas y precio, ¿verdad? Precio por hora. Aquí es ahí de inicio. Luego van los procesos. Miren, ¿cuántos procesos tenemos que hacer? Uno y dos. Entonces, seguimos el flujo, diagrama, y usamos el rectángulo para poder hacer el proceso, ¿verdad? Entonces, el primer proceso es el sueldo diario, ¿verdad? El sueldo diario es igual a las horas trabajadas por el precio por hora. Es el primer proceso. El segundo proceso, aquí está, el sueldo mensual, ¿verdad? Entonces sería sueldo mensual, SM, igual a sueldo diario, gracias, sueldo diario por
30, ¿verdad? Equivale a 30. Por 30. Muy bien. Y de último, solo la salida, escribir. Ahora, cuando nosotros veamos un pseudocódigo, cuando dices escribir, escribir se refiere a lo que dice, a escribir, entonces eso es un mensaje que va a salir en pantalla, por decirlo así. Entonces, para eso se usa nuevamente la misma figura, el diagrama, el trapecio, ¿verdad? Escribir, aquí uno puede, en escribir en la salida puede ser específico o puede acortar. Entonces, al final, usted solo puede darle la salida a lo que de inicio le pedían, que era el sueldo mensual, ¿verdad? Solo le da la salida al sueldo mensual. Pero si usted quiere, le da la salida a lo otro que calculó, al sueldo diario, horas y nombre. Entonces, este es un pseudocódigo. Miren, ¿por qué hice esto? De repente no lo hubiera hecho, no era necesario, ¿no? Lo hago para que, y el dibujo igual no me queda tan bonito. Lo hago para que podamos entender que el pseudocódigo es básicamente el mismo diagrama, solo que en vez de formas o de figuras, en base a palabras, ¿verdad? Cada uno de estos equivale a cada uno de los formas gráficas. Bien, no sé si entendemos ahí, jóvenes. Entendemos esos pequeños pasos. De hecho, esa es la tarea, ¿verdad? De la semana pasada. Sí, profe. Pero me interesa que lo entendamos, ¿verdad? Porque aquí ya estamos arrancando ya. Bueno, entonces después de esto, ¿usted le entiende, Iris? Sí, profe. Sí, Erwin, bueno, Erwin viene conectando a la clase anterior, no pudo estar, pero lo que estamos viendo, Erwin, es la forma de cómo poder ya ir realizando los primeros programas. Y la primera forma es, de hecho, eh, hay varios pasos que hay que dar, ¿verdad? Los estuvimos viendo la semana pasada. El primer paso es el planteamiento del problema, análisis del problema y el tercero, algoritmo, ¿verdad? Luego vamos con lo que es diagrama de flujo, que en base a estos flujos o figuras que nos sirven para poder hacer los pasos a seguir y después el pseudocódigo, que es la forma hablada. Bien, entonces vamos a lo siguiente, jóvenes. En base a esto vamos a empezar a realizar nuestro primer programa, ¿verdad? Entonces me voy a ir a Word, Microsoft Word, para poder explicar, no sé cuánto tiempo tenemos, sé que hoy tienen otras clases. Tenemos, si no me equivoco, tenemos 16 minutos. Sí. Entonces vamos a poner aquí eh, planteamiento del problema. ¿Cuál va a ser el problema? Fácil. Sería realizar un algoritmo que nos permita ingresar dos cantidades y obtener el resultado de la suma de ellas. ¿Sí? Ese es el planteamiento del problema. Ahora bien, si lo queremos trasladar a diagramas, jóvenes, lo primero hay que hacer un pequeño análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pidiendo este pequeño problema, jóvenes, que haga? Está bastante sencillo. En pocas palabras, lo que me está pidiendo que haga me pone en negrita, miren, una suma. ¿De cuántas cantidades, jóvenes? Dos. Dos, ¿verdad? Sería una suma de dos números. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada? Vamos a poner algo. Los datos de entrada serían aquí, en este pequeño planteamiento. Recuerden, ajá, El nombre.
No, ¿Seguro? Porque mire que este está bien sencillo. Aquí lo que nos pide nada más es poder ingresar dos cantidades y obtener el resultado de la suma de los dos. Entonces los datos de entrada serían, el programa los dice, miren, permite ingresar dos cantidades. Entonces los datos de entrada van a ser las dos cantidades. ¿Sí? No puedo obtener, saber yo el resultado sin antes tener las cantidades. ¿Me explico? ¿Entienden ahí? sí, profe. Bien, entonces los datos de entrada aquí van a ser dos cantidades. ¿Ah? Las dos cantidades. Pero para poder escribirlo ya de una forma más, permítanme ahora. Ahí está. Una forma más clara, entonces vamos a poner cantidad 1 y cantidad 2. O podría ponerse número 1, coma, número 2. O sea, refiriendo a cantidad 1 y cantidad 2. O podemos ponerlo más sencillo, A y B. Sabiendo que A para el primer número, cantidad, y B para la segunda cantidad. Es la forma que nosotros queramos. Entonces lo vamos a poner de forma, lo intentamos mejor, cantidad 1 y cantidad 2. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Vamos a seguir. Vamos. Colocar la cantidad número 1 y la 2. Ajá, bueno, eso ya lo hicimos acá. Pero recuerden que el proceso siempre es donde nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de operación, algún tipo de cálculo para obtener el resultado. Y el resultado que me está pidiendo es el resultado de la suma. Entonces el proceso aquí, jóvenes, va a ser igual a el resultado, ser igual a resultado, ser igual a cantidad, ¿no? Más cantidad 2. Miren, ese sería el proceso. Pocas palabras aquí es donde nosotros necesitaríamos hacer la suma, porque es lo que estamos haciendo ahí, una suma. Y la salida, dato de salida. ¿Cuál sería el dato de salida, Juan? ¿Cuál cree que ustedes que sería el dato de salida ahí? Está bien fácil, está bien fácil. El resultado. Exacto, muy bien, facilito, ¿verdad? El dato de salida va a ser el resultado. Escuchen bien, casi siempre lo que nosotros calculemos en el proceso, casi siempre va a ser, o digamos, siempre va a ir de salida. ¿Sí? Entonces, miren, aquí están los tres pasos que se hacen en el análisis. Ahora bien, seguiríamos ahora a hacer el diagrama. Bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Voy a buscar las figuras aquí adecuadas. Este es el cilindro, ajá. De este, miren, que nos va a representar lo que es, bueno, aquí en el centro, el inicio, solo que yo necesito que no lleve relleno, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Sí? Este sería para el inicio. Entonces vamos a hacer aquí texto, vamos a poner aquí. Espérenme, creo que el texto aquí está en color, el texto aquí está en color blanco. Vamos a ver. Sí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Ah, relleno, sin relleno. Bueno, aquí, ¿por qué no ponemos el texto? Color texto.
Ahí está. Ahí está. Estaba en color blanco. Era. Entonces, ¿qué iba a hacer? Inicio. ¿Sí? Es el inicio. Ahora bien, seguimos con el diagrama. Tiene una forma aquí más a la mano. Tiene una flechita, ¿verdad? Hay una manera más fácil de hacer esto, jóvenes. Ya les voy a explicar cómo, pero primero hay que manejarlo aquí. Primero manejémoslo acá. Vamos con este de acá, para poder hacer la lectura de los primeros datos, tengo que repetir el proceso de relleno. Entonces, ¿cuáles serían aquí los... y tengo que repetir el proceso aquí. Pues, agregar texto. Entonces, aquí es donde voy a escribir los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Cantidad 1 y cantidad 2. Ya lo vamos a ver. Solo cambio esta cuestión. Ahí está. Cantidad 1 y cantidad 2. Lo voy a hacer un poco más ancho. Ahora, ¿cuál sigue? Ahora vamos con el proceso. ¿Qué figura se usa para el proceso? Esto hay que aprenderlo, jóvenes. Hay que aprenderse el funcionamiento de cada una de las diagramas. Al proceso es el rectángulo. Pero antes tiene que ir una flechita, ¿va? Y muestra lo que es el flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el proceso. Entonces, para hacer el proceso, aquí quiere llenar texto. ¿Cuál sería el proceso? Bueno, el proceso va a ser igual a resultado igual a cantidad 1 más cantidad 2. No se vea. Seleccionar escondido. Ahí está. Entonces vamos a hacer un poquito más larga, más grande lo que es este de aquí. Ahí está. Creo que está muy largo, ¿no? Vamos a ver si podemos reducir el tamaño. Ahí está, para hacerlo más pequeño. Ok, después del proceso, ¿qué es lo que continúa? Sigue lo que es el dato de salida. Entonces, nuevamente usamos esta figura. Y marcamos el flujo. Perdón. Bueno, entonces aquí vamos a... Uy, quiero fallar algo aquí. Entonces aquí vamos a darle la salida, ¿verdad? ¿Qué salida necesitamos acá, jóvenes? ¿Cuál es la salida? Ayúdenme. Acá arriba, ¿ves? Solo es resultado. Aquí quiere participar, muchachos. Vamos a necesitar que participemos ahí porque para que esta cuestión la entendamos. Participando es una forma de entenderle. ¿Ah? Y vamos a darle nada más el fin. ¿Ah? La misma figura que se usa para el inicio se usa para el fin. Entonces aquí usamos la palabra fin. Y ahí estaría el diagrama. ¿Eh? El diagrama hecho en base a este planteamiento, a este programa. Este sería el análisis que hicimos el diagrama. Ahora bien, ahora hagamos el pseudocódigo. Vamos a ver si nos cabe aquí el pseudocódigo. Entonces aquí vamos a ponerle arriba diagrama de flujo. ¿Sí? Nuestro diagrama de flujo. Y ahora vamos a hacer el pseudocódigo. Fíjense bien, la palabra pseudocódigo, jóvenes, lleva una P antes de la S. No se pronuncia, pero se utiliza. Ok,
Ok, entonces el pseudocódigo lo vamos a hacer rápido. Lo primero que se hace es, se escribe inicio o iniciar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a lo primero, leer. ¿Cuáles son los datos que vamos a leer? Son los datos de entrada. Entonces vamos a leer cantidad 1 y cantidad 2. ¿Sí? Ahora vamos con el proceso. El proceso no se pone ninguna palabra en él, pero si se hace un solo, te daría resultado. Va a ser igual. Miren que es lo mismo que tenemos ahí arriba. Cantidad 1 más cantidad 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Le vamos a dar a escribir. Escribir se usa para darle la salida. Entonces, escribir, vamos a poner en escribir resultado. Escribir la variable resultado, que ya tiene su valor, ya lo calculamos arriba. Y nada más queda escribir de último la palabra fin. Y este sería el pseudocódigo. De base a este diagrama de flujo, en base a este análisis, ¿verdad? De este problema planteado, ¿verdad? Que nos pedía hacer el algoritmo. Entonces, no sé, jóvenes, le hago la pregunta al millón. ¿Entendimos? Sí, profe. Sí, sí, seguro, Iris. Sí, profe. Ok, ¿qué horas tenemos, muchachos? Bueno, tenemos 6 minutos. Tenemos 6 minutos, entonces vamos a hacer un 6:38. ¿Mande? La hora preguntó. Sí, 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 son las 6:38. 6:38. Bueno, entonces creo que nos da el tiempo para hacer uno más. Entonces voy a volver a copiar todo esto, miren. Voy a volver a copiar todo esto, solo que para ir modificando esto. Vamos a hacer un ejemplo más. Para solo modificar esto, ya tener la estructura de esto hecha. Ahora bien, fíjense. Voy a comentar cuál es el otro problema que vamos a hacer. Aquí lo voy a realizar un algoritmo que nos permita ingresar la cantidad, el precio de un producto. Escuchen bien, la cantidad del precio de un producto. Y poder obtener el total a pagar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, voy a acercar un poco más aquí. Me voy a acercar más. Vamos a ver esto para acá. Fíjense bien cuál es el problema. Voy a marcar realizar un algoritmo que nos permite ingresar la cantidad y el precio de un producto y poder obtener el total a pagar. Es la típica ejemplo de cuando uno era niño y iba a la pulpería. Cuando le decían vaya a comprarse un huevo, y usted para saber cuánto iba a gastar, ¿qué hacía? Veía cuántos iba a comprar, 3, y los multiplicaba por el precio, ¿sí? Entonces, vamos aquí a desarrollarlo. Los datos de entrada, ¿cuáles serían? En base a este problema, ¿cuáles creen ustedes que serían los datos de entrada? Muchachos. La cantidad y el precio, no. Correcto. Cantidad y precio. Me llega. El proceso. El proceso, ¿cómo sería? Sería así. Por lo que dije, va. Queremos saber cuánto gastamos, multiplicamos la cantidad de lo que llevamos por el precio. Entonces aquí vamos a poner total, ponerle total pagar, así abreviado, total pagar va a ser igual a cantidad. Fíjense, en informática el multiplicador es un asterisco, el por se usa un asterisco, no una X, un asterisco, ¿sí?
Bien, ahora la salida. ¿Cuál sería el dato de salida aquí? Sencillo. ¿Qué les dije ayer ratito? Que casi siempre el dato de salida va a ser el que se produce en Total el a pagar. proceso, correcto. Total, pagar. ¿Sí? Ahí está, miren. Ahora vámonos al diagrama. Facilito el diagrama, rapidito, miren. Aquí, ¿cuál irían? Pues a leer cantidad. ¿Cuál otro? Precio, ¿va? Sí, Aquí el proceso sería total, pagar, igual a cantidad por precio, ¿sí? Aquí la salida, ¿cuál sería? Total a pagar, ¿va? Total, pagar y fin. Bien, diagrama ya está hecho. Ahora el pseudocódigo, casi lo mismo. Bien. Ahora, va cambiando un poquito el plan, cómo se va mostrando, ¿va? Aquí sería leer cantidad y leer precio. Este resultado sería total, nos dejamos el cálculo, total pagar igual a cantidad por precio, por precio. Escribir que para la salida sería total pagar. ¿Sí? Entonces, miren qué sencillo. Solo pudimos hacer planteamiento del programa, hicimos el análisis y tuvimos lo que es hacer el diagrama de flujo y hacer el pseudocódigo. ¿Entendimos, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Creen que es necesario hacer un ejemplo más o con este quedamos? Yo creo que con eso está bien, profe. Ah, bueno. Creo que sí, creo que sí. Bueno, perfecto. Entonces, miren, les voy a pedir, además de, porque hay un poquito de tiempo, que descarguen esta aplicación. Miren, descarguen la aplicación, creo que existe para Android. Se llama DFD, para que la tengamos para la siguiente clase. Miren, esta aplicación se llama DFD. La vamos a usar para poder hacer diagramas de flujos, ¿sí? Y el diagrama de flujos nos va a ayudar bastante para poder entender lo que es el programa, DFD, así, DFD. Búsquenlo ¿cómo se llama? En el Google Play, ¿verdad? Entonces yo ya lo tengo aquí instalado en mi computadora para que la gente de clase la usemos como una herramienta de apoyo. ¿Sí? Se llama DFD. Bueno, entonces, solo motivarles jóvenes a poder hacer las tareas. La clase de análisis ayer no lo cité a la clase porque no tuvieron la clase con profesor Inver, ¿verdad? Y en realidad no me dio chance de mandarles el enlace, ¿cómo se llama? Más temprano y si lo mandaba ya tarde, pues definitivamente no iban a tener chance de verlo. Entonces, pero igual yo voy a subir la tarea hoy mismo de esta clase y de análisis y diseño. ¿Os parece? Está bien, profe. Cheque.